terapia ocupacional en el Instituto de Terapia Ocupacional y actualmente es doctorante en antropología. Ha realizado distintos diplomados, entre ellos bioética aplicada a los servicios de salud, derechos humanos y salud y filosofía. Se desempeña como docente de nivel superior desde hace 20 años y actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina, donde fungió de 2020 a 2023 como vocal del Comité de Ética en Investigación. Bienvenida, maestra. Se encuentra con nosotros también la maestra Montserrat Rojas Espinosa. Es licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Evaluación e Intervención Neuropsicológica por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Tiene diplomado en Enseñanza en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es docente de la licenciatura en Terapia Ocupacional en la Universidad Autónoma del Estado de México, además de ser representante de la Facultad de Medicina en el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento. Bienvenida, maestra. Y asimismo se encuentra con nosotros la maestra Daniela Montserrat Arbizu Hernández, quien es licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Estudios para la Paz y Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora de asignatura en la licenciatura en Terapia Ocupacional, además de ser acompañante terapéutico de adolescentes con síndrome de Asperger, evaluación y valoración integral de niños, incluyendo a personas con discapacidad. Bienvenida, maestra. Y vamos a llevar a cabo la siguiente dinámica. Estaremos realizando una serie de preguntas a cada una de las ponentes con temas vinculados a la accesibilidad, a la inclusión, a la discapacidad, y estaremos tomando, quien guste de ustedes tres, levantar la mano, platicarnos del tema, y después se puede complementar con temas que ustedes consideren que se deban tocar también, y a la par, por cada pregunta que estaremos realizando a nuestras ponentes, daremos la palabra para conocer la opinión, participación, algún comentario o intervención de los que nos encontramos aquí en el auditorio. Vamos a tratar de tener una participación por cada pregunta para cubrir las preguntas que tenemos. Bien, reitero, el tema de la mesa es accesibilidad, es discapacidad, accesibilidad universal e inclusión. Y comenzaremos con la primera pregunta que abre esta mesa. ¿Qué es la discapacidad? ¿Y cómo podemos relacionar la discapacidad con la accesibilidad? Quien gusta, tenemos el micrófono, lo podemos estar pasando. Bueno, en este caso, ¿qué es discapacidad y cómo se relaciona con la accesibilidad? Aquí me gustaría iniciar como lanzando unas preguntas al público. Sé que pues básicamente se trataba de que yo respondiera la pregunta, pero sí me gustaría un poco como ver, ¿no? Un poquito desde como una perspectiva general qué es lo que estamos entendiendo por discapacidad, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, y para esto pues alguien si quiere puede tomar la palabra, es: ¿la discapacidad se encuentra en la persona? ¿Quién pudiera responder esta pregunta, por favor? ¿Qué consideran? ¿Que sí o que no? ¿La discapacidad se encuentra en la persona? O tal vez levanten la mano los que consideren que sí. Bueno, yo considero que es el entorno el que limita o discapacita a una persona. Sí hay personas con algún tipo de diversidad funcional
pero es el entorno y nuestras actitudes quienes oponemos esas barreras pues en la sociedad. Muchas gracias. ¿Por qué lanzar esta pregunta? Porque de repente utilizamos términos como persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Decir la persona que tiene la discapacidad, ¿no? Entonces, también en la actualidad pues estamos hablando de cómo los términos o los conceptos pues tienen que ser importantes para representar la realidad de lo que significa la discapacidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todos aquí tenemos diversidad funcional, ¿no? Entonces, en esa amplia complejidad de la diversidad funcional, el entorno en el que vivimos puede facilitar o bien puede obstruir nuestra participación, ¿no? O sea, lo importante de todo esto es la participación. Es decir, ¿no? Nosotros como personas que queremos estar aquí en este auditorio, pues probablemente no tenemos como mayor dificultad para acceder al auditorio y llegar y estar aquí, ¿no? No obstante, probablemente una persona usuaria de silla de ruedas pues enfrentaría muchos retos, ¿no? Entonces, hablamos de que este entorno que propone retos tan significativos puede llevar a la persona a la experiencia de la discapacidad, ¿no? Entonces, en donde básicamente estamos hablando de la discapacidad como un producto o como un resultado. Este resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Entonces, pues básicamente de aquí un poco esta relación de cómo la accesibilidad pues va a permitir esa participación, ¿no? Entonces, la relación es muy directa y básicamente pues esta accesibilidad pues lo que puede hacer incluso es neutralizar esa discapacidad, es decir, esa experiencia negativa que tiene la persona para acceder a cualquier tipo de espacio en el que desee participar. Hola, buenos días a todos. Algo importante que me parece mencionar para entender el concepto de discapacidad es hablar de estadísticas, porque a veces hablamos de estos términos sin entender realmente cuántas personas existen en el mundo y en México con discapacidad o con diversidad funcional. Entonces, a nivel mundial, el 16% de la población tiene alguna condición de discapacidad. Aparentemente es un número bajo, es un número que no parece significativo, pero en realidad eso representa 1.300 millones de personas. Y esto, a pesar de que es un número pequeño, representa muchas barreras en nuestra vida cotidiana. En México, para 2020, había más de 6 millones de personas en situación, en esta condición. Para 2023, esto representa el 4.9% de la población. Para 2023, este porcentaje aumentó y la cantidad de personas con diversidad funcional aumentó de 6 millones a 8.8 millones. Significa que a pesar de ser una minoría, representa una gran cantidad de personas que presentan barreras todos los días. Entonces, tenemos que entender el concepto, necesitamos entender esto en números, en la cantidad de personas que existen que presentan alguna condición que limita su participación en la vida cotidiana. Gracias. Gracias, maestras. Yo deseo agradecer a los organizadores de este evento la invitación y la oportunidad de dialogar con ustedes. Celebro su presencia en este foro y algo que quisiera añadir es realmente el tema de discapacidad es importante en cuanto a este binomio discapacidad, accesibilidad, inclusión, porque la discapacidad es un asunto transversal, ¿no? que atraviesa la totalidad de la experiencia humana
y que en algún punto podemos experimentarla ya sea de manera temporal o desafortunadamente en algunas ocasiones de manera permanente. Ahora, el tema de discapacidad no se limita solamente a un asunto de accesibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la condición de discapacidad que sí es esa dimensión personal del déficit. Esto sí no lo podemos negar. Habemos personas con funcionalidad diferente, que enfrentamos retos porque la fuerza muscular, porque las funciones sensoriales, porque las funciones cognitivas son distintas, son maneras distintas de aprender y de existir, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante tenerla en cuenta, porque si voy a diseñar para la accesibilidad, tengo que diseñar pensando no en una discapacidad, sino en personas con una diversidad funcional, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto no lo podemos obviar. Y está la otra dimensión de la discapacidad, no es que estén separadas, digo, las separamos para análisis, ¿no? Que es la dimensión de la situación de discapacidad y que tiene que ver con esa interacción social, esa interacción entre personas de carne y hueso, ¿no? Y es ahí donde este tema nos interpela a cada uno de nosotros y de nosotras y de nosotres, ¿no? Porque cómo actuamos con las personas con discapacidad. Acuérdense que el tema de la accesibilidad, de la inclusión, es un tema que tiene dimensiones éticas, es un tema con dimensiones políticas, sociales, ¿no? Entonces, también personalmente nos interpela. ¿Cuánto yo realmente, cuando veo a una persona sin una discapacidad aparente, me muestro accesible? Y ahí es donde se abre la puerta a este tema que aquí en la facultad están trabajando de manera preciosa, que es la accesibilidad cognitiva, ¿no? O estas situaciones que no son cuestiones tan evidentes, porque cuando hablamos de discapacidad nos hemos acostumbrado a pensar en personas con discapacidad motriz, ¿no? Y entonces las personas con autismo, ¿qué sucede con ellas? Hace rato lo mencionaba el maestro Cosme, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial están invisibilizadas y es importante que pensemos en ellas cuando pensamos en accesibilidad, en discapacidad, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, si yo no nombro a un tipo de funcionalidad distinta, una manera distinta de pensar, de existir, entonces esas personas no existen, ¿ok? Entonces, ¿y esto a qué nos ha llevado? Al otro concepto de discapacidad que tiene que ver con la posición de discapacidad. La posición de discapacidad es una cuestión estructural, ¿no? Son estructuras internas y externas que nos han llevado a pensar y a concebir la discapacidad. Entonces, de ahí la importancia de estos foros que nos permiten dialogar con ustedes desde esta perspectiva, desde este paradigma actual, ¿no? Que tiene que ver con la ciudadanía, con los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, maestra. Sin duda creo que han puesto temas muy importantes sobre la mesa. Es muy importante lo que mencionan acerca de que hay discapacidad que no es evidente o no es visible. No solamente la discapacidad motriz tiene que tener nuestra atención, sino que existe un abanico amplio de condiciones y todas son igual de importantes. Hablaron también del entorno, el impacto que tiene el entorno, también es algo que es y que deja mucho en la mesa para el diálogo, que seguramente estaremos hablando en las siguientes preguntas. Y vamos a pasar, si alguien tuviera algún comentario, alguna participación de los que nos acompañan aquí en el auditorio, o seguimos con las preguntas. Tenemos aquí una mano levantada. Hola,
tardes ya. Quisiera presentar, soy Gabriel, soy alumno de la licenciatura de APOU y soy discapacitado desde hace 2 años. El comentario que quiero hacer es el siguiente. En el tiempo que he estado aquí en la facultad, ya que me he acostumbrado bastante a cómo es que está construida, precisamente con todas las escaleras, todos los lugares que tengo que subir y bajar. Mi pregunta sería, ¿cómo es que un espacio, ya con este tiempo que tiene de construcción, podría readaptarse a las discapacidades que pueden presentar tanto alumnos como maestros? Ciertamente es un proceso largo, es algo que lleva su tiempo. Algo importante que debemos mencionar es que hasta que no vivimos la discapacidad es que notamos esta falta de accesibilidad. Seguramente hasta que tú tuviste estas deficiencias fue que te diste cuenta lo inaccesible que podía ser tu lugar educativo, tu lugar de trabajo, el entorno en donde diariamente pasas. Y esta es parte de lo que hace falta para poder hablar de accesibilidad. Entender desde la perspectiva de las personas que tienen diversidad funcional cómo es que funciona para ellos estos entornos. Hacer conciencia me parece que es el primer paso sobre las barreras que existen, porque si no lo vivimos, como menciona la maestra Lorena, si no lo hablamos, no existe. Entonces, hasta que presentamos estas dificultades es que nos damos cuenta. Entonces, hace falta eso, hablar del tema, hablar de la inaccesibilidad de los lugares, hablar de la falta de oportunidades que existen para que todos puedan acceder a un entorno saludable. Creo que la pregunta es qué faltaría, ¿verdad?, para que este espacio se adecue, además de los recursos humanos y en los recursos materiales, ¿no? Creo que también hace falta una decisión política mucho más firme, ¿no? Y esto es así porque, bueno, hace rato ya lo mencionaba la doctora Gali, justamente en la universidad, aunque aparentemente existen políticas, bueno, para empezar no sabemos claramente quiénes son y qué necesidades tienen, ¿no?, las personas con discapacidad. Y creo que ese es un tema que todavía tenemos pendiente. Lo que te puedo asegurar es que tanto para la discapacidad motriz como para la discapacidad cognitiva nos queda todo por hacer aquí en la universidad, no nada más en la facultad. Medicina está en una situación muy similar. Gracias, maestras. Creo que es una pregunta muy importante y sobre todo que nos encontramos en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Si bien en algún momento no eran temas tan considerados, ahora ya se han levantado la voz. Nos queda hacer ajustes razonables. No es lo ideal. Lo ideal es que desde un inicio diseñemos de una manera integral para todos, pero ante las circunstancias, como bien comentan las maestras, ajustes razonables, voluntad política, movernos, tomar acciones, ser los primeros en levantar la mano y el entorno irá siendo cada vez más accesible. Gracias, maestras. ¿Podemos continuar a la segunda pregunta? Dice así: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria? Sería responder esta pregunta es muy complicado, porque si pensamos ahorita cada uno de ustedes, y les invito a que lo hagan, cuáles son todas y cada una de las tareas que tuvieron que hacer para llegar aquí, se darían cuenta de todos los aspectos que están involucrados en su funcionamiento, en su desempeño, ¿no? Desde la parte de las funciones ejecutivas que estuvieron involucradas para planear su outfit,
¿no? Para llegar aquí, hasta la planeación de la ruta que iban a tomar, de los materiales que van a traer a la facultad, ¿okay? Sus tiempos, sus recursos, y también ahora vamos con la parte física, ¿no? La fuerza muscular, la coordinación, la integración de movimientos. Para nosotros eso es algo que ocurre en automático, ¿no? Quienes no tenemos dificultades, pero para quienes sí las tienen, nada más imaginen, para cumplir con tus actividades de cuidado personal, que es baño, higiene, vestido y la movilidad dentro de tu casa, ¿no? Si tuvieras una discapacidad motriz, los retos que estarías enfrentando. Entonces, contestarles cuáles son, así como a nivel general, podríamos irnos a nivel de la posición de discapacidad, ¿no? A nivel estructural, y bueno, pues son las políticas inexistentes o las políticas que se quedan en letra muerta, ¿no? Los hechos se burlan de los derechos. Entonces, eso sería una de las principales. A nivel de situación de discapacidad, las actitudes que tomamos, ¿no? Cómo invisibilizamos a las personas cuando necesitan alguna ayuda. Entonces, mejor me paso del otro lado de la acera para no tenerme que involucrar en ayudarle, etcétera, ¿no? Y les decía, la parte personal, que es realmente complicada. Creo que esa parte es la que muchas veces queda invisibilizada, y es con la parte que los terapeutas trabajamos mucho, los terapeutas ocupacionales, ¿no? En esa situación de hacer posible que la persona sea capaz de salir de su casa y participar, y tener una participación social. Eso es todo un reto, pero no nada más hasta ahí. Piensen ahorita cuántos centros de recreación y esparcimiento, como bares, table, están adaptados para personas con discapacidad. Yo siempre digo, y a los jóvenes no les darán ganas de ir al cine, al teatro, al bar. Realmente el implícito es que ellos no existen en estos lugares, ellos no se les antoja o simplemente no tienen derecho, ¿no?, a ir a estos lugares. Y entonces ese es otro de los retos. Ustedes, aunque vayan al Museo de Antropología, bueno, no sé ahorita, hace algunos años la museografía apropiada para las personas o adecuada para nosotros es natural, como ir al parque, pasear, para ellos es todo un reto. Bien, respecto a los desafíos que enfrentan las personas en situación de discapacidad, bueno, también esta pregunta pues es un tanto incómoda para mí, porque pues es como hablarlo desde una